Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Hoy tenemos una jornada dedicada por la mañana a economía social, que no podía faltar en el curso. Bueno, ayer, de hecho, Vicente nos empezó a introducir en los arcanos de la organización interna del modelo de empresa cooperativista. ¿Se oye? Se oye, se debe de oír. Y entonces hoy tenemos a la secretaria de Estado y profesora Amparo Merino Segovia. Esta mañana comentaba en el desayuno que verdaderamente si se trata de tener apellidos comuneros castellanos, soy yo, Amparo es un ejemplo notable. Amparo tiene una larga carrera como profesora de Derecho del Trabajo. Antes estábamos comentando, es discípula de Antonio Bailos, y de ahí el salto al ministerio. Ha sido, aparte de eso, decana de su facultad de Castilla-La Mancha, primero en Albacete y después en Cuenca, donde ha dado clases. Y, en fin, estamos en sus manos para que nos cuente un poco las políticas de economía social que está desarrollando el ministerio. Es un aspecto fundamental, ¿no? Como todos sabemos, hay una parte importante de nuestro PIB que depende básicamente de la economía social. No somos el primer país de economía social, porque a mí me tocó introducir y sacar, que menuda lata me dio el Ministerio de Trabajo, todo se ha dicho, cuando era hace 2 años como embajador en Nueva York ante Naciones Unidas, y el Ministerio de Trabajo propuso sacar una resolución en la Asamblea General sobre economía del trabajo. Pero claro, nadie había explicado al Ministerio de Trabajo previamente que Mongolia lleva 20 años presentando cada 2 años una resolución sobre cooperativismo. Entonces hubo que convencer al embajador mongol para que amablemente absorbiera, primero mentalmente y después, digamos, en el texto de la resolución, que cooperativismo y economía social no era exactamente lo mismo, aunque cooperativismo evidentemente era una parte muy importante de la economía social. Tuvimos un desayuno, perdón que cuente esta anécdota, pero es que si no me voy a morir y nadie se la va a enterar. Tuvimos un desayuno en mi despacho, un despacho estupendo donde se veía Naciones Unidas al fondo. Vino con su secretaria, consejera de embajada, que era la que llevaba el tema y era la que, en fin, le habían contado desde pequeñita que eso era sagrado para Mongolia en Naciones Unidas, y que la resolución de cooperativas, en fin, sobre su cadáver, si que alguien cambiase una coma de esa resolución. El embajador estaba, ya no quería tener problemas porque acababan de entrar en la Internacional Socialista, el partido en el gobierno en Mongolia, y entonces nosotros acabábamos de tener la presidencia de la Internacional Socialista, bueno, nosotros, Partido Socialista, Pedro Sánchez, pero en fin, por aquello del plural majestático. Y entonces, nada, tuvimos un estupendo desayuno en la que me explicó lo siguiente. No tenemos el mismo punto de vista sobre las cooperativas, porque para nosotros es una forma de ir hacia la economía de mercado. Es decir, pasamos de eso que llamábamos la propiedad colectiva tal, eso en Mongolia ya se puede imaginar, se perdía el ganado, la metalúrgica de Ulan Bator se caía a cachos, los 4 pozos de tal que había de tal, pues aquello iba fatal. Pues una vez que se habían ido los oligarcas mongoles a invertir a China con el tema, y entonces para nosotros la resolución de cooperativas es una forma de cubrir ideológicamente nuestra evolución desde la economía gestionada por el Estado a una economía de libre mercado, que los americanos nos han prometido que cuando lleguemos ahí todos los programas de ayuda caerán como maná del cielo. Entonces esta es la fase intermedia en la que nosotros entendemos el cooperativismo como una forma de desmontar lo público para ir hacia lo privado. A mí casi se me atraganta el croissant cuando oigo esto. Digo, hombre, pues vamos a tener un pequeño problema de interpretación, porque lo nuestro
Lo nuestro es precisamente cómo conseguimos que ante el desastre de nuestro capitalismo a amiguetes y nuestra, en fin, escasa inversión, pequeña dimensión de la empresa en muchos casos, tal, conseguimos agrupar esfuerzos, racionalizar sin que haya intereses directos inmediatos de por medio, en fin, y conseguimos aumentar de alguna manera todo este sector definitivo sobre el asunto. Para acabar la anécdota, me salvaron los chinos, porque los chinos tienen el mayor sector cooperativista del mundo. Y lo tienen porque cuando empezaron las reformas en el año 85-86, permitieron que los ayuntamientos, las ciudades rurales, los distritos rurales pudiesen invertir en el tercer sector y organizar cooperativas. Cooperativas de nuevo cuño, efectivamente, porque lo que había ocurrido en los años 60, pues aquello había desaparecido todo con la revolución cultural. Y entonces los chinos fueron los que me ayudaron a convencer a los mongoles que podíamos encontrar un punto medio. Negociamos durante 2 semanas a cara descubierta el texto de la resolución sobre cooperativismo. Y, en fin, aparte de traumatizarnos un poco a todos los que participamos en la experiencia, porque todo esto nos llamaban por Zoom, en mitad del COVID, desde Madrid, nos decían, ¿pero qué estáis haciendo con nuestra resolución de economía social? Dice, pues estamos haciendo todo lo que podemos, pero hay unos señores, son mongoles. Dice, ¿cómo mongoles? ¿Qué tienen que ver los mongoles con las cooperativas? Bueno, total, costó un poco explicarles cómo funcionaba nuestro mundo de Naciones Unidas. Dicho lo cual, ahora encontrará Amparo cosas mucho más sensatas y mucho más no sé si sensatas, divertidas. Amparo, por favor. Dime si está. No, porque no se enciende ninguna lucecita. ¿Se me oye? Bueno, porque además tengo una voz como creo que bastante potente. Bueno, en primer lugar, agradecimientos y deciros que para mí es un enorme placer estar en este curso de verano, estos cursos del Escorial. He estado en distintas ocasiones aquí en el Escorial, en mi condición de profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estábamos comentando que he sido discípula de Antonio Baylos. Antonio Baylos ha creado una gran escuela de laboralistas en la Universidad de Castilla-La Mancha y yo he tenido el honor de formar parte de esta escuela. Soy catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y digo esto porque cuando Pedro y Agustín, muchísimas gracias por la invitación y por estar hoy aquí, me propusieron temas, yo inicialmente... Yo le dije a Pedro, yo toda la vida he trabajado en negociación colectiva, creo que la negociación colectiva encaja muy bien en este curso de verano sobre democracia en la empresa, pero luego dije, soy secretaria de Estado de Economía Social, volví a escribir a Pedro y le dije, hombre, pues yo creo que lo suyo es que no hable desde la perspectiva laboralista, desde mi perspectiva como profesora de Derecho del Trabajo, sino en esta ocasión como miembro del Gobierno de España, como secretaria de Estado de Economía Social del Ministerio de Trabajo. De ahí que mi intervención se centre fundamentalmente en la economía social. Y me parece importante esto porque es la primera vez en España que se da el nombre o se apellida a un ministerio con el término Economía Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tenemos una vicepresidencia segunda de Trabajo y Economía Social y además en esta legislatura, como sabréis, se ha creado una secretaría de Estado ad hoc sobre economía social. Y esto es la primera vez que sucede en el Gobierno de España. Lo cual quiere decir, entre otras muchas cuestiones, que la economía social es un tema que nos interesa, es un tema que queremos promocionar porque es la economía social en sus distintas familias, como bien has dicho, Agustín, porque economía social no es solo cooperativismo, sino que la economía social abarca
muchas otras actividades o entidades y además inicialmente, cuando se hablaba de economía social, normalmente poníamos el foco de atención en el cooperativismo y en un cooperativismo muy determinado fundamentalmente en el ámbito agrario. Hoy la economía social abarca prácticamente todos los sectores de actividad productiva y, por tanto, como ha dicho además Agustín, tiene un peso específico muy importante en nuestro país, porque hay estudios que ponen de manifiesto que tenemos en economía social, representa la economía social el 10% del Producto Interior Bruto y además la economía social genera muchos empleos, genera muchos puestos de trabajo directos e indirectos en torno a los 2,5 millones. Por lo tanto, creo que merece la pena detenernos en la economía social. Me parece importante, y además enlazo con la intervención que hizo el lunes Yolanda Díaz, me parece importante que hablemos de democracia en la empresa. Yo lo voy a vincular, como podéis imaginar, a la economía social. Y es importante porque la democracia en la empresa, lo comentó Yolanda, no es nada nuevo. Además, tenemos un precepto en la Constitución, el 129.2, que hace referencia a la participación. Yo no entiendo democracia sin participación, pero es verdad que ese artículo 129 ha tenido un desarrollo, podríamos decir, limitado, centrado básicamente, que diga que es limitado no quiere decir que no tenga gran trascendencia, centrado fundamentalmente en ese título segundo del Estatuto de los Trabajadores sobre representación de las personas trabajadoras en la empresa, en los centros de trabajo, ya sea a través de los comités de empresa y delegados de personal. Una cuestión que no sé si lo habréis abordado en el día de ayer o lo trataréis mañana, sobre la que desde hace algún tiempo los laboralistas pues, venimos indicando que ante los cambios habidos en los modos de producción, ante las modificaciones en las estructuras empresariales, pues quizás merecería dar una vuelta a una posible reforma de este título segundo para garantizar que todas las empresas, que todos los centros de trabajo cuentan con órganos de representación de las personas trabajadoras, teniendo en cuenta, por otra parte, que nuestro tejido empresarial se caracteriza por predominar la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Por lo tanto, una pata de esa democracia en la empresa, de esa participación, la tenemos en el título segundo del Estatuto de los Trabajadores. Pero creo que el tema de la democracia en la empresa es una cuestión transversal que tiene que ser tratada de forma integral y que tiene que ser abordada desde distintos puntos de vista, porque si yo pregunto a cada una y a cada uno de vosotros qué entendéis por democracia en la empresa, pues posiblemente aportaríamos distintas visiones, ¿no? Democracia en la empresa, creo que también lo había comentado Yolanda Díaz, implica que las personas trabajadoras, cuando entran a sus centros de trabajo, no tienen que despojarse de sus derechos, sino que implica necesariamente que los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, tienen que ser ejercitados en plenitud en los centros de trabajo. Y creo que esta visión de la democracia en la empresa también es muy importante porque va ligada, al menos es mi opinión, a la precariedad, a la estabilidad en el empleo, con empleos precarios, con empleos inestables, con trabajos temporales, pues se dificulta en muchas ocasiones el ejercicio de los derechos en los centros de trabajo, derechos específicos y derechos inespecíficos. Pensemos, por ejemplo, en los derechos colectivos de libre sindicación, negociación colectiva, huelga, libertad sindical, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que democracia en la empresa implica también hablar de esto.
Se habla ahora de democracia en la empresa desde la perspectiva, solo lo voy a apuntar, no voy a adentrarme en esta cuestión, desde la perspectiva de la participación de las personas trabajadoras en los centros decisorios de las empresas, fundamentalmente en los consejos de administración. Creo que es otro elemento importante sobre el que tenemos que trabajar, sobre el que tenemos que reflexionar y repensar en nuestro contexto actual cuál es la mejor forma de participación activa y real de las personas trabajadoras en estos centros, en los lugares donde se toman decisiones. Una breve referencia a dos preceptos, se mencionaron también el lunes por nuestra ministra de Trabajo y Economía Social, la estrecha conexión habida entre el artículo 129.2 de nuestra Constitución y el artículo 9.2. Dos preceptos que son de trascendencia fundamental porque implican a los poderes públicos. Dos preceptos muy importantes porque no tienen un sentido posibilista, sino que introducen mandatos a los poderes públicos. Esto implica que las instituciones públicas, que el poder político viene obligado por el artículo 9.2 y también por el artículo 129.2 a la participación, a remover los obstáculos que impidan la participación de los individuos, de toda la ciudadanía, en todos los espacios de nuestra vida económica, social, política y cultural. Eso lo dice el artículo 9.2, pero también el 129.2 hace referencia a la obligación que tienen los poderes públicos de promover eficazmente, dicen, las diversas formas de participación en la empresa. Y no es casual que el artículo 129.2 mencione a continuación a las sociedades cooperativas. Dice a continuación, los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. Entiendo que las sociedades cooperativas y, con carácter general, las distintas entidades, las distintas familias que componen, que dan vida a la economía social, son un claro ejemplo de participación y de democracia en la empresa. Y creo que es esta una de las perspectivas desde la que tiene que ser abordada la economía social. Luego sí que haré algunas referencias a lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando desde la Secretaría de Estado de Economía Social para fomentar, para impulsar la economía social, y también haré algún tipo de referencia a cuál es nuestra visión de la economía social, es decir, a qué tipo de economía social queremos impulsar, queremos fomentar, porque nosotros no vemos la economía social como mecanismos asistencialistas, sino que vemos la economía social como instrumentos de participación, de prosperidad, de reparto de riqueza y economía social también desde esa perspectiva democrática donde se activa la participación no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Esa es nuestra visión de la economía social y es este tipo de economía social, insisto, en sus distintas familias, la que queremos impulsar. No queremos una economía social como última alternativa, es decir, si no podemos crear una empresa convencional, la única opción que nos queda es crear una cooperativa. Esta no es nuestra visión. Nosotros queremos dar una perspectiva de la economía social donde las distintas entidades que le dan vida aparezcan como mecanismos que favorezcan una serie de valores, los valores que inspiran la economía social, y que aparezca como una figura muy atractiva
para todas las personas. Luego también haré alguna referencia a la solidaridad intergeneracional. No me gusta nada el término relevo generacional tan acuñado en el ámbito de la economía social. Yo creo que tenemos que hablar de solidaridad inter e intrageneracional y queremos que la economía social sea un incentivo para las personas que quieran ejercitar el emprendimiento colectivo. Por lo tanto, esa también es nuestra visión de la economía social, siempre desde la perspectiva de la innovación, desde una perspectiva verde y feminista, diversa e inclusiva. Yo creo que estos son los grandes principios que estamos manejando desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social cuando estamos hablando de economía social. Por lo tanto, creo que aquí hay muchas cosas que decir al respecto. Luego sí que os vamos a contar las iniciativas que hemos hecho, qué queremos hacer en el futuro, porque aunque Mongolia tenga ese gran protagonismo en el cooperativismo, yo, Agustín, te he de decir que somos un gran referente, España, en economía social. Somos un referente a nivel internacional y somos un gran referente en el ámbito europeo. Precisamente la semana pasada estuvimos con Yolanda Díaz, con la ministra, estuvimos en Senegal. Uno de los temas que abordamos allí fue la economía social y es verdad que en Senegal nos ven como un gran referente. Hemos firmado un memorando sobre economía social, lo firmamos hace algún tiempo y queremos ponerlo en funcionamiento. Tenemos firmados muchos memorandos de economía social, luego ya os contaremos. Tenemos una red iberoamericana de economía social en la que ya nos han solicitado nuevos países latinoamericanos su intención de adherirse. Creo que los países, por ahí tengo a Mariluz, a ver si me recuerdas, son República Dominicana y ¿qué otro país nos comentaron? Senegal. No, dentro de la red iberoamericana. Costa Rica, México, Brasil. Estos ya forman parte, pero ayer nos comunicaron 2 países más, ¿no? Sí. Es decir, que somos referente y queremos ser referente y queremos decir qué tipo de economía social queremos. Insisto, no una economía social asistencialista, no una economía social donde solo se diga la economía social es el espacio de la vulnerabilidad, donde acogemos a través de empresas de inserción a las personas más desfavorecidas, que también, pero que queremos dar a la economía social una visión de progreso y de oportunidad. Y creo que esa perspectiva de la economía social, por lo menos desde mi punto de vista, es la que resulta más adecuada. Una de las cuestiones que también estamos tratando, porque si vosotros echáis un vistazo a nuestra economía social en España, veréis que en el ámbito, fundamentalmente en el cooperativo, pero no solo, concurren entidades de distinta dimensión. Claro, esta es una cuestión, ¿no?, que hace unos días en una entrevista que hicimos nos planteaban, ¿no?, cómo transitar desde la economía social de entidades de pequeña dimensión a grandes cooperativas, por ejemplo. Y aquí también nuestra perspectiva posiblemente sea diferente a la tradicional, o cuando me refiero, por ejemplo, a la empresa convencional. Porque si nosotros vemos la economía social a partir de un conjunto de valores a los que he hecho referencia, pero incluiría también, además de una economía social verde, feminista, innovadora, nos parece fundamental en el marco de la economía social el arraigo territorial. Para nosotros tienen el mismo valor tanto las entidades de gran dimensión como las pequeñas, por ejemplo, las pequeñas cooperativas, porque creemos que lo que aportan unas y otras son aspectos insustituibles, no sé si es el término adecuado, aportan un valor añadido, tanto la entidad de pequeña dimensión como la de la gran dimensión.
Si hablamos de grandes cooperativas, posiblemente vengan a nuestra mente Mondragón, ¿no? Mondragón es verdad que ha creado una estructura cooperativa que abarca múltiples sectores, que es un gran referente fundamentalmente en Europa, ¿no? Hace unos días estuvimos en un evento sobre Europa y cuando se hablaba de economía social se hablaba de Mondragón. Pero yo con Mariluz, que está aquí, que es la persona que nos lleva en el Ministerio de Comunicación, hemos debatido mucho sobre el cooperativismo, por ejemplo, para garantizar el arraigo territorial. Y aquí sí que nos hemos centrado mucho en el valor añadido que aporta, por ejemplo, una cooperativa de pequeña dimensión para garantizar ese arraigo territorial. Por ejemplo, pensemos en la importancia que en la actualidad puede tener el cooperativismo de cuidados en pequeñas zonas rurales, que nos va a permitir tejer distintas redes dentro de una determinada población y que nos puede permitir también retener talento en estos espacios, en estos territorios que en muchas ocasiones corren el riesgo de la despoblación, ¿no? Nos hablamos reiteradamente de la España vaciada, nos hemos reunido con muchas personas que están trabajando en estos espacios y creemos que aquí el valor que puede aportar una pequeña cooperativa, por ejemplo, hablo de cooperativas como puedo hablar de otras entidades de la economía social, es insustituible en el ámbito de los cuidados, teniendo en cuenta, por otra parte, y este es otro elemento que no debemos olvidar, la importancia que tiene para nosotros la innovación en el ámbito de la economía social y también el desarrollo tecnológico. En una pequeña población podemos crear cooperativas, a lo mejor de pequeña dimensión, con pocas personas trabajadoras, una cooperativa de cuidados que permite que las personas ancianas, personas de mayor edad, ¿cómo nos llamamos ya a nuestra edad? Las personas mayores. Bueno, a partir de los 50 y, bueno, pues yo como me incluyo, pues personas, grandes personas mayores. Pues claro. Los chinos le llaman Lao Campu. Pues las personas Lao Campu o los eméritos, algunos, ¿no? Es decir, que yo creo que aquí una pequeña cooperativa de cuidados para atender personas mayores, para atender, que eviten que se tengan que ir a una residencia, porque estas personas no pueden ser cuidadas por sus familiares, pero pensemos también atención de cuidados a las personas menores y tal. Eso genera arraigo. Y luego todo esto se ve posibilitado por el desarrollo de las tecnologías y no olvidemos por un elemento fundamental, que es el trabajo a distancia. Tenemos una legislación del trabajo a distancia muy garantista desde mi punto de vista y esto facilita el cooperativismo, facilita la economía social, no solo la de gran dimensión, sino también con estructuras mucho más reducidas. Por lo tanto, estos son elementos que queremos resaltar, que queremos poner en valor, diciendo que la economía social de pequeña dimensión aporta un valor añadido, genera riqueza, no entendida únicamente en términos netamente económicos, sino también en términos sociales. Por lo tanto, es esta otra perspectiva que queremos dar de la economía social. ¿Qué estamos haciendo en estos últimos meses? Yo voy a hablar desde mi perspectiva como secretaria de Estado de Economía Social. Desde que asumí la Secretaría de Estado de Economía Social, a través del Comisionado de Economía Social que tenemos y a través de la Dirección General de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, uno de nuestros propósitos ha sido recorrer el país y conocer la economía social en sus distintas variantes, conocer las distintas entidades, las distintas familias de la economía social. Hemos visitado cooperativas, hemos visitado empresas de inserción. Dentro de las cooperativas hemos visitado cooperativas de vivienda,
cooperativas en el marco de la educación, por supuesto también cooperativas de trabajo asociado. Hemos visitado Mondragón y la verdad que la visión que hemos obtenido de todo este entramado ha sido una visión enormemente positiva. ¿Cuál es uno de los puntos sobre los que queremos incidir? La visibilidad. Además, nos lo piden las entidades de la economía social. Hay que visibilizar la economía social. No solo hay que visibilizarla hacia adentro, sino también hay que visibilizarla hacia afuera. Quienes participan en la economía social conocen lo que es la economía social, pero hacia afuera es verdad que no existe un conocimiento exhaustivo, cuando menos, de lo que es la economía social, ¿no? El adjetivo, creo que se comentó el otro día, el adjetivo social que acompaña a economía, pues en ocasiones da a entender que la economía social es algo diferente a lo que realmente es. Por lo tanto, queremos dar visibilidad a la economía social. Que sea social no implica que no tenga rendimientos económicos, obviamente, podemos hablar de, son empresas, muchas de ellas, de economía social y, por tanto, esa visión social de la economía social no empaña también el elemento económico de la propia economía social. Lo que no queremos es que la economía social aparezca como algo contradictorio con la economía convencional. Nosotros estamos plenamente convencidas de que economía convencional y economía social, cuando hablo de economía convencional, hablo de las empresas tradicionales, ¿no?, de las que conocemos la mayoría de nosotras y de nosotros, creemos que economía convencional y economía social son perfectamente complementarias y que se puede transitar en determinadas situaciones a través de determinados mecanismos de capitalización de la empresa convencional a la empresa de la economía social, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar que una empresa en crisis finalmente sea reapropiada por los propios trabajadores y constituyan, por ejemplo, una cooperativa? Aquí hay elementos interesantes sobre los que podemos tratar, deberemos abordarlo en algún momento, porque nos parecen mecanismos adecuados de participación de los trabajadores que prestaban servicios en una empresa convencional, ante determinadas circunstancias, pues puedan crear sus propias entidades de la economía social. La economía social es, además, aquí hay datos al respecto, es una economía enormemente resiliente. Esto se ha puesto de manifiesto con la crisis de la COVID-19, pero también con las crisis anteriores, ¿no? Recordemos la crisis económica y financiera de finales del año 2008, la pérdida de puestos de trabajo que generó, ¿no? Hemos llegado a alcanzar cuotas de desempleo superiores al 25%, el empleo juvenil se fue al traste con cotas que superaban el 50%, y sin embargo, observando datos, sí que hemos podido constatar que la economía social ha resistido mejor, es verdad que a través posiblemente de determinadas medidas de flexibilidad interna, ha resistido mejor que la economía convencional, ha destruido menos puestos de trabajo ante situaciones adversas que la empresa tradicional. Y yo creo que esto es importante en tiempos como los actuales, muy marcados, estábamos hablando con Agustín de esta situación, en tiempos marcados por la incertidumbre, por la desorientación, y en tiempos donde nos asolan olas reaccionarias de ultraderecha, ¿no?, que colocan
no solo a nuestro país, sino también al espacio europeo y hablemos también a nivel internacional, en una situación, desde mi punto de vista cuando menos, bastante complicada. Y en este contexto también consideramos que los desafíos para la economía social son muchos y que la economía social en estos tiempos de incertidumbre tiene mucho que aportar. Hablamos también, y esto lo hemos visto cuando hemos visitado distintas entidades de la economía social, de una economía social que afronte adecuadamente la transición ecológica y la transición digital. Nosotros, creo que lo comentó el otro día Yolanda, no estamos para nada, no somos para nada contrarios a la digitalización. O sea, nosotros somos conscientes de cuáles son los beneficios que aporta, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero también somos plenamente conscientes de que hay que establecer mecanismos que garanticen que las tecnologías, que la inteligencia artificial no entorpece el ejercicio de los derechos fundamentales, de los derechos humanos también, de todas las personas, entre ellas de las personas trabajadoras. No queremos trabajadores y trabajadoras líquidas y transparentes, sino que queremos un trabajo donde el desarrollo de las tecnologías, por ejemplo, permita aumentar la productividad y permita disponer de más tiempo de vida para cuidarnos y para cuidar. Y cuando hablo de cuidar, no solamente me estoy refiriendo al cuidado de las personas de nuestro entorno familiar, sino también a las personas, del cuidado de las personas que son amigas, compañeras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí al desarrollo tecnológico, pero con todas las garantías. Yo no voy a insistir en esta cuestión porque Yolanda el lunes se detuvo durante un largo tiempo en el por qué queremos reducir la jornada laboral y sobre los beneficios que esto reporta sin disminuir la productividad y siempre de la mano del desarrollo tecnológico, porque no podemos desconocer cuál es la realidad actual. Pero también, insisto, queremos una economía social que sea verde, que afronte adecuadamente la emergencia climática. Y en este sentido, también hemos visitado bastantes entidades de la economía social que son realmente innovadoras en la economía circular, empleo verde, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que tenemos importantísimos ejemplos de economía social que ponen de manifiesto que somos capaces de afrontar todos estos cambios, que somos capaces de afrontar múltiples desafíos. Hace poco yo escuché que la economía social, estuvimos en un congreso en Navarra, donde se decía la economía social es el futuro. Hablemos de economía social en el presente, porque la economía social es una realidad, pero hablemos de economía social del futuro. Ahora ya sí que me voy a centrar en las iniciativas o cuáles son algunas de las cuestiones que estamos... Dime, Agustín, cómo vamos de tiempo, porque yo... ¿Sí? Algunas de las iniciativas que hemos puesto en funcionamiento desde que se creó este Ministerio de Trabajo y Economía Social y, ahora refiriéndome a mi Secretaría de Estado, desde la construcción de esta Secretaría de Estado ad hoc sobre economía social, siempre desde el convencimiento de que la economía social es la palanca para construir un nuevo contrato social, siempre desde el entendimiento de que en la economía social tienen cabida todas las personas. Hablamos también de diversidad, hablamos de una economía social feminista que mejore la vida de las mujeres, pero hablamos de una economía social que mejore
la vida, si es feminista, tiene que mejorar la vida no solo de las mujeres, sino también la vida de todas las personas, hablamos de una economía social desde la diversidad, que tenga en cuenta a la juventud, que tenga en cuenta a las personas migrantes, que tenga en cuenta a las personas LGTBI, etcétera, etcétera. Y hago un inciso, y ya sí que entro de lleno en algunas cuestiones que hemos abordado desde la Secretaría de Estado. Hago un inciso, dado que aquí hay varios profesores y alumnos y alumnas de la universidad. Tenemos que dar a conocer desde la formación a nuestras y nuestros estudiantes los beneficios de la economía social. E insisto, no ofrezcamos la economía social como la última alternativa, sino como una alternativa que genera riqueza por todos los aportes, por todos los principios que la sostienen. Yo siempre vengo diciendo, ¿no? Yo estuve, lo ha dicho antes Agustín, yo estuve 5 años de decana en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, que abarcaba ADE, Derecho, Turismo, Relaciones Laborales. Ninguna asignatura específica relativa a economía social. Es verdad que desde la universidad, desde la investigación, ya tenemos personas que están trabajando específicamente en economía social y que en sus asignaturas hacen referencia a esta forma de hacer economía. Pero es verdad que en los planes de estudios es muy difícil encontrar asignaturas ad hoc, asignaturas específicas sobre economía social. Creo que en relaciones laborales ahí sí que hay una asignatura que es obligatoria sobre cooperativas, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que buscar fórmulas en aras de esa visibilidad a la que estoy haciendo referencia para que la economía social, la forma de generar riqueza a través de esta forma, de este modo de hacer economía, llegue a nuestros estudiantes y lo vean como algo enormemente atractivo. Anualmente se celebra en las distintas universidades españolas la Semana de la Economía Social. Nosotros, ya porque me tira a mí mi facultad, estuvimos en la Semana de la Economía Social en mi facultad, en Cuenca, y tuvimos experiencias de economía social de personas jóvenes, de personas recién egresadas, y todos los aportes, todo lo que estaban haciendo a través de cooperativas, pero trabajos fundados básicamente en la innovación tecnológica y trabajos facilitados por lo que he señalado antes, por la posibilidad de llevar a cabo el teletrabajo del trabajo a distancia. Las personas jóvenes sois nómadas digitales, muchos de vosotros, muchas de vosotras, y por tanto creo que estas herramientas que tenemos a nuestra disposición pueden facilitar el desarrollo de la economía social siempre desde la innovación. La innovación nos parece absolutamente fundamental para hablar de una economía social de presente, pero también para hablar de una economía social de futuro. Algunas cuestiones importantes en el ámbito internacional que se han promovido fundamentalmente desde España. Primera resolución de Naciones Unidas sobre economía social y solidaria. Hace apenas un mes se cumplió un año de esta resolución, y esa resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas fue impulsada por el Gobierno de España. También durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea pusimos la economía social en el centro y conseguimos la primera recomendación europea en esta materia. ¿Qué hemos hecho en los últimos meses? Hemos trazado una hoja de ruta, primero en Luxemburgo. El mes de febrero estuvimos en Lieja, firmamos la hoja de ruta de la economía social en Lieja, con participación prácticamente de todos los estados de la Unión Europea. Creo que hubo participación de 18 estados, se unió Polonia, y en esta declaración tocamos
aspectos fiscales, solicitamos un comisario europeo sobre economía social porque queremos poner la economía social en el centro de Europa. Es verdad que el comisario Schmit es un gran forofo, es un gran creyente de la economía social y nos ha facilitado muchísimo el camino en este sentido. Salimos de Europa y estamos mirando al Atlántico y hemos creado, reciente creación, una red iberoamericana de economía social y solidaria. Creo que también fue en el mes de enero o febrero donde tuvimos, podríamos decir, la primera toma de contacto relevante con participación del comisionado de Economía Social y de nuestra ministra de Trabajo y Economía Social, de la vicepresidenta segunda, de Yolanda Díaz. Mostraron un gran interés en este sentido porque creo que los aportes que podemos hacer desde uno y otro lado del Atlántico son fundamentales. Tenemos que intercambiar experiencias, tenemos que nutrirnos de lo positivo que nos pueden aportar otros países que llevan poniendo en funcionamiento el cooperativismo. Queremos que se creen cooperativas que generen riqueza, que redistribuyan la riqueza, y no queremos hablar, porque este es un problema que hemos tenido en España, pero que también han tenido en determinados países latinoamericanos, no queremos hablar de falsas cooperativas. Queremos hablar de cooperativas reales, de cooperativas que no se presenten como mecanismo de deslaboralización de los derechos de las personas trabajadoras. No queremos hablar de mecanismos de fuga del derecho del trabajo, sino queremos hablar de otra forma de hacer economía, una forma de hacer economía que no precarice en ningún modo las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Hemos suscrito, no sé si un sinfín, pero muchos memorandos de economía social para aportar información y asistencia técnica a distintos países. Os he hablado del memorando con Senegal, tenemos memorandos con Brasil, Costa Rica. No me quiero equivocar, el último que firmamos fue un memorando con Bulgaria, es decir, que queremos intercambiar experiencias, buenas prácticas en economía social con otros países, prestarles asistencia técnica, pero que estas personas también nos visiten y que podamos, como digo, intercambiar experiencias. Hemos apoyado también la labor de la OIT en Palestina para impulsar la economía social. Estábamos hablando incluso de la posibilidad de facilitar a través de España la creación de alguna cooperativa en Palestina ante la situación absolutamente terrible que se está viviendo allí. Hemos hecho aportación económica, pero queremos hacer algo más y veremos si es posible facilitar el desarrollo de la economía social en Palestina. Ya a nivel nacional, y ya voy a ir terminando porque creo que me estoy extendiendo muchísimo, ¿qué hemos hecho y qué vamos a hacer? Había un Consejo de Fomento de la Economía Social inactivo durante 10 años. Le hemos dado actividad, lo hemos puesto en marcha, el Consejo de Fomento de la Economía Social, porque es un espacio de diálogo y de participación de las distintas entidades de la economía social, con participación también de ministerios implicados en economía social y participación de las distintas comunidades autónomas. Desde que estoy como secretaria de Estado del Ministerio, creo que ya no me acuerdo, pero yo creo que fue finales de noviembre, hemos celebrado ya 2 consejos de fomento de la economía social y ahora en breve, no sé si nos dará tiempo en julio, pero si no, con seguridad en septiembre crearemos también, está en activo, ¿no? Pero haremos una nueva convocatoria porque allí debatimos lo que es la economía social. Es un espacio importantísimo de diálogo que queremos impulsar y que queremos fomentar.
Hemos aprobado también con el consenso de todos los involucrados en la economía social la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027. Esta estrategia, como digo, cuenta con la participación, con la colaboración de las distintas entidades de la economía social y nos parece muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la estrategia nos permite detectar puntos fuertes y debilidades de la economía social. Y a partir de sus debilidades y de sus puntos fuertes queremos apoyar una economía social resiliente, sostenible, que participe de todos estos valores a los que antes he hecho referencia y que tenga un peso específico relevante en nuestra economía, ¿no? He dicho antes que representamos el 10% del Producto Interior Bruto, que la economía social da empleo a muchas personas trabajadoras y, por tanto, queremos seguir avanzando en esta dirección. Uno de los puntos que hemos detectado sobre los que tenemos que seguir trabajando, y he hecho referencia a esta cuestión, es fundamentalmente el de la visibilidad, pero queremos hablar también de competitividad, a través de la innovación, fundamental el arraigo territorial, pequeña economía social que conviva sin ningún tipo de confrontación con la gran economía social, y queremos afrontar de forma decidida, y creo que este es el gran reto, la participación de las mujeres y la participación en la economía social de las personas jóvenes. Insisto, no hablo de relevo generacional, pero sí hablo de solidaridad inter e intrageneracional. Estos son algunos de los grandes retos que nos estamos planteando, junto con seguir avanzando en economía social verde, en economía social que aborde de forma adecuada la transición digital, en economía social diversa, etcétera, etcétera. Y por último, quizás uno de los instrumentos estrella de esta Secretaría de Estado pues, es nuestro PERTE de Economía Social y de los Cuidados. Es un proyecto único en el contexto europeo que cuenta con un presupuesto de más de 1.700 millones de euros destinado a transformar nuestro modelo productivo. Hemos sacado ya la última convocatoria, la segunda convocatoria de este PERTE, y que tenemos que resolver en breve, y se han presentado más de 400 proyectos. Esto significa que hay un interés creciente. Creo que en la anterior convocatoria, yo, Mariluz, siempre te llamo porque te invoco porque eres la mujer de los datos, en la anterior convocatoria no sé cuántos proyectos se presentaron, en torno a un centenar, 40 resueltos positivamente, creo que se presentaron en torno a 100, se nos han presentado 400 proyectos en el marco del PERTE de economía social. Y en la convocatoria del PERTE pedíamos proyectos innovadores, proyectos fundados en las tecnologías, proyectos fundados en la gente joven, participación de las mujeres, transición ecológica, transición digital. Por lo tanto, creo que el interés de las personas en la economía social tenemos que seguir acrecentarlo. No nos conformamos con lo que hemos hecho, creo que hemos hecho muchas cosas, pero queremos seguir avanzando. Es importante, hemos sido capaces de colocar la economía social en la agenda pública, en la agenda política, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Dos nuevos hitos, os podría hablar de otras muchas iniciativas, pero creo que hay dos elementos ahora sobre los que estamos muy centrados, muy centradas, muy focalizadas. Ley integral de fomento de la economía social. Tenemos un anteproyecto, queremos consensuarlo con todas las fuerzas políticas. Esta ley, este anteproyecto, el APLIES de economía social, ley integral de impulso de la economía social, modifica 3 leyes. Modifica la ley de economía social, modifica la ley de empresas de inserción y modifica la ley de cooperativas.
Sin olvidar, en cualquier caso, que el cooperativismo está descentralizado, es decir, que las distintas comunidades autónomas tienen sus distintas leyes cooperativistas, pero nosotros le damos esa dimensión nacional para las cooperativas que trasciendan el ámbito autonómico. ¿Por qué esta ley? Pues todas las razones que ha aportado al principio, ¿no? Porque queremos una economía social moderna, queremos una economía social innovadora, queremos una economía social digital, queremos una economía social feminista, ¿eh? Y por tanto, en estos distintos elementos nos estamos centrando, ¿eh? Nuestro propósito es que, como tarde, la ley salga a principios del próximo año, ¿eh? Pero, como os digo, tenemos ya elaborado el anteproyecto, un anteproyecto que además ha sido consensuado con las entidades de la economía social, por lo tanto cuenta con su beneplácito, y esta ley nos parece muy importante para actualizar, adaptarlo a los tiempos que corren, el marco normativo existente en la actualidad. Y ahora estamos, esto lo voy a decir muy bajito porque estamos trabajando en ello y no se puede publicitar mucho, estamos trabajando en un hub de vanguardia. Nuevamente queremos poner un hub de vanguardia de economía social, un proyecto pionero que tiene por objeto visibilizar a nuestro país como el principal, sin Mongolia, referente global de la economía social. Ahí incluimos elementos internacionales, cuestiones nacionales, hablamos también de formación, hablamos de innovación tecnológica, hablamos de cooperativismo, pero hablamos también de otras entidades de la economía social. Bueno, creo que me he extendido muchísimo, creo que también hay un tiempo para el debate ahora y la reflexión, y reitero, y lo digo de corazón, el agradecimiento por abrir un espacio en este curso del Escorial a la economía social, que creo que tanto puede aportar, aporta ya a nuestro país y que tanto aporta y aportará a nivel internacional. Muchísimas gracias a Pedro y muchísimas gracias a Agustín por vuestra invitación. Muchísimas gracias, Amparo, por esta conferencia que hubiera confirmado los peores temores del embajador de Mongolia en Nueva York, y positivamente, quiero decir. Y abrimos el turno de palabras. Vicente, Pedro, voy a apuntar, David. Sí, luego si colectivizamos y hacemos una única intervención, sí, no, vamos. Luego se me va olvidando, pero bueno, no, tú me vas recordando, Agustino, o sea, lo hacemos como tú. Vicente, Pedro, David, Julián. Sí, bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver cómo digo esto. A mí, con la economía social tengo un problema porque me siento excluido como economista, como que si mi trabajo no tiene valor social. O sea, yo discuto que la economía no pueda ser social. O sea, la economía es social porque la economía trata de las necesidades de las personas y cómo las satisfacemos. Entonces, yo entiendo un poco la dinámica y también entiendo que queramos un poco apropiarnos de determinadas marcas porque nos diferencian. Pero bueno, yo he estado enseñando en mis clases la elección entre la empresa cooperativa y la empresa capitalista desde la eficiencia y desde la racionalidad, cuando es interesante que los derechos de decisión se encarguen a los trabajadores porque ellos tienen los activos esenciales, cuando tenemos el problema de que necesitamos un capital, los trabajadores tienen dificultades para financiarse alquilando el capital, porque el alquiler del capital tiene problemas de valoración. Para mí, he dirigido la tesis de una persona que entiendo que en estos momentos es la economista o la economía de referencia en España en economía social, hasta donde yo alcanzo, ¿no? Le dirigí la tesis y ahora resulta que no soy un economista social, ¿no? Soy antisocial. Bueno, esto es un problema personal, pero lo digo porque se lo digo a ella también, a mi colega. Pero ya aparte de esta cuestión, yo creo que
que es importante la pregunta de por qué no hay más cooperativas en España, ¿no? Es decir, ¿qué ha bloqueado la posibilidad de que los trabajadores voluntariamente elijan crear una forma jurídica de sociedad que está disponible para ganarse la vida, digamos, o para realizar sus proyectos, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista de las políticas públicas, yo creo que es muy importante también cuando se defienden estas políticas, o sea, el hecho de que las empresas gestionadas por trabajadores tienen que formar parte de la economía regular, a mí no me... Al revés, o sea, para mí siempre ha tenido que ser así. La diferencia es una cuestión de eficiencia, no es una cuestión ideológica. Pero yo creo que es importante también destacar las externalidades, es decir, desde el punto de vista social, ¿por qué interesa más la empresa cooperativa que una empresa capitalista, por ejemplo? Puede haber cuestiones medioambientales, pero creo que hay una que no la ha mencionado, pero supongo que está en el subconsciente, porque es el tema de la igualdad. O sea, la empresa cooperativa es una empresa mucho más igualitaria, por tanto, si nos preocupa la desigualdad, este es un valor social que uno puede defender, ¿no? Bueno, perdón, que me... No va por ti. Es el embajador de Mongolia que está. Ya lo dejo porque hay muchas preguntas, pero bueno, la primera es una cuestión un poco de viejo, ¿no? Pero no sé, mis compañeros economistas parece que a los primos se les da igual, yo, ¿no? ¿Cómo no? Nos sentimos nosotros antisociales, ¿no? Aquí. Brevemente, ¿me puedo contestar brevemente o lo hacemos? Yo creo que es mejor... Sí, es que luego se me va a olvidar, pero bueno, vale, perfecto. No, eres tú la que tienes que contestar, o sea, como vale. Tú prefieras. Es mejor que... Si te va a olvidar, sí. Mejor. Voy a ser muy breve porque como hay muchas palabras tomadas, creo que... Es que luego es verdad que por experiencia se me olvida. O sea, esto es la edad, ¿ves? Es una de las cuestiones. Yo una de las cosas que he señalado al principio y creo que espero que se me haya entendido bien, que... He dicho, por un lado, que la economía social no debe ser la última alternativa que me queda para construir una empresa, pero he hablado de la compatibilidad y complementariedad de la empresa convencional, la que tú llamas la empresa capitalista, y la empresa de la economía social. Es más, nosotros en muchas ocasiones, y tú lo has dicho, apellidar a la economía a la que estoy haciendo referencia, apellidarle con el término social, induce a muchos equívocos. Perdón, pero a mí me preocupa al contrario. Usted ha dicho que le preocupa que se le considere una economía de segunda división. Lo que digo es que a la otra economía se le considera de segunda división. No. Se le está diciendo antisocial. No, por eso he hablado del adjetivo social, que digo que plantea muchos equívocos, precisamente porque el término social nos puede dar una visión en determinadas circunstancias irreal de lo que estamos hablando. O sea que yo creo que una empresa capitalista, una empresa convencional, puede ser sin lugar a dudas una empresa social, y creo que la economía social, una cooperativa también es una empresa social, es decir, que aporta. Una y otra tienen aportes. Es verdad que hay diferencia entre lo que es la economía social y la economía convencional, el tema de la redistribución de la riqueza entre los socios, etcétera, etcétera, pero yo nunca negaré los aportes que tiene la economía convencional. Lo que sí que es cierto, y yo esto sí que lo he vivido, es que nuestros estudiantes, la gente joven, no conoce bien lo que es la economía social. Profesores que han trabajado en economía social, yo sí que te puedo garantizar, Vicente, que están explicando economía social, pero es verdad que los planes de estudio, yo he echado un vistazo, por lo menos... La Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Económicas de Zaragoza está... Tenéis metido economía social. Concretamente... Pero con carácter, esta es una queja que hay con carácter general de la economía social de las entidades. Tiene un laboratorio, tiene rehabilitaciones actividades. Hombre, y tenemos a CIRIEC en el ámbito universitario, es decir, si todo eso lo conocemos, pero es verdad que uno de los desafíos, una de las cuestiones que nos vienen planteando desde las propias entidades de la economía social es cómo llegar a la gente joven, cómo llegar a los planes de estudio, formación profesional, ámbito universitario y tal, porque es verdad que la economía social es con carácter general. Obviamente en determinadas universidades hay cátedras de economía social, pero con carácter general la economía social es bastante desconocida.
No. Para eso O sea estamos. pero yo creo que en ningún momento. Yo vengo del derecho del trabajo y yo he trabajado la empresa y he trabajado derechos en el ámbito de la empresa y no economía social. Y yo creo que los aportes de una y otra empresa son importantes. Obviamente, yo hoy hablo de economía social. Creo que no he criticado a la empresa convencional, sino que sí que he defendido cuáles son los grandes aportes que puede tener en la actualidad la economía social. Esa ha sido mi intención. Si he inducido algún tipo de equívoco, disculpadme, pero no era mi intención. No estamos reproduciendo el diálogo famoso de Tierra y Libertad de Ken Loach, cuando forman la colectividad en el pueblo de Sabriñena, ¿no? O sea, esto me parece que es importante. Sí, hay una pequeña distancia histórica, pero en fin, las tradiciones cuentan. Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Amparo, por la presentación y por la exhaustiva información sobre lo que se está haciendo. La verdad es que es sorprendente y una de las cosas que tú has señalado es el tema de la visibilidad, así que me lo apunto por la parte que me toca. Tenía varias preguntas, pero por no monopolizar hay una que me ha interesado mucho, que has mencionado, y es la idea de la economía social o de las empresas de economía social como alternativa a situaciones de crisis de la empresa tradicional y como una posible salida profesional, laboral, etcétera, para las colectividades afectadas, ¿no? Entonces me interesa este aspecto desde varios puntos de vista. Es un poco si tenéis alguna estadística sobre cómo se está produciendo este fenómeno, si es que se está produciendo, si te parece, os parece desde la Secretaría de Estado que la legislación en relación con esto es suficiente, es decir, si se puede hacer algo más en el ámbito legislativo para intentar favorecer que en las situaciones de crisis o dramáticas excepcionales en las empresas haya alguna alternativa viable para que los trabajadores y trabajadoras pues reconstruyan su relación profesional desde otra perspectiva, etcétera, ¿no? Me interesa esto porque yo creo que es desde la perspectiva de lo que estamos haciendo en este curso, de la idea de la democracia en la empresa, se abre un campo de posibilidades ahí que yo creo que es muy interesante por lo menos explorar, ¿no? Entonces, desconocía este asunto, lo desconozco en relación con la legislación española, así que te agradezco que lo hayas invocado y es la pregunta, ¿no? Y luego tengo una curiosidad, como me dedico a los temas europeos, es lo que ha pasado en Liege. Me interesa si puedes explicar un poquito más lo que ha ocurrido ahí, ¿no? O sea, el encuentro europeo sobre tema de economía social, un poco qué objetivos habéis intentado tener y cuáles son las ideas un poco que se han desarrollado. Muchas gracias. Bueno, ahora, como lo veas tú ya. Como tú quieras. Es tuyo. Tenemos tiempo, o sea que tampoco es una cuestión de tiempo. Si prefieres ir contestando uno, bueno, luego si vemos que se nos echa el tiempo encima. El tema de, bueno, es verdad que es una demanda, el tema de la capitalización básicamente, es decir, cómo podemos, ahora mismo se está gestando una ley de industria donde nosotros hemos hecho aportes desde la perspectiva de la economía social, y una de las cuestiones que planteamos, vamos a ver esto cómo finalmente culmina, porque esto creo que se está gestando desde el Ministerio de Economía, básicamente, a lo mejor me equivoco, pero creo que es Economía y lo que nosotros hemos planteado es cómo podemos facilitar tránsitos de empresas en crisis, lo que tú planteas, para que los trabajadores no queden realmente afectados y que puedan transitar a la creación de una entidad de economía social, fundamentalmente a la creación de cooperativas, ¿no? Yo creo que esta es una demanda que además nos vienen planteando en distintas entidades de la economía social, y uno de los aspectos que estamos tratando, nos están pidiendo que vayamos un poco más allá, es la posibilidad de capitalizar las indemnizaciones por despido de estas personas trabajadoras de la empresa convencional, de la empresa en crisis, y que directamente puedan llevar esa capitalización, esa prestación por desempleo, que sería única prácticamente, porque eso ya sabéis que existe, llevarlo para la creación, transformar esa empresa en crisis, transformarla en una cooperativa con participación de las personas trabajadoras. Las fórmulas son varias, estas las tenemos que analizar, las tenemos que estudiar, pero yo creo que el elemento central está básicamente en el tema de la capitalización, con independencia de que luego se puedan pensar en algún tipo de ayuda para facilitar ese tránsito de la empresa en crisis a una empresa, pienso fundamentalmente a una cooperativa de trabajo asociado. Esto es una cuestión que tenemos
tenemos sobre la mesa y es una cuestión sobre la que tenemos que debatir. Lieja. Yo tuve la suerte de estar recién nombrada como secretaria de Estado de Economía Social. Fuimos a Lieja. Lieja era como la continuidad de una declaración que ya se hizo en Luxemburgo, donde es verdad que ahí España estaba en el centro del debate. España es un gran referente en economía social. España es la que, en cierto modo, está impulsando la economía social en otros países de la Unión Europea, entre otras cuestiones, por la gran movilidad, el gran activismo que tienen las propias entidades de la economía social, pero también creo por la apuesta decidida del Ministerio de Trabajo y Economía Social por impulsar la economía social. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que tratamos en esa declaración, en esa hoja de ruta de Lieja? Creo que he mencionado algunas. Crear un comisario específico sobre economía social, porque además, insisto, el comisario Schmit está muy interesado, es un gran forofo de la economía social, se ha mostrado siempre muy activo en este sentido y esto a nosotros nos ha permitido impulsar desde el Gobierno de España la economía social en el ámbito europeo. Hemos conseguido la adhesión a esa hoja de ruta de Lieja de determinados países, es decir, que prácticamente ahora todos los países de la Unión Europea están involucradas por esa hoja de ruta. Y luego otro de los elementos, obviamente, es el desarrollo tecnológico en el ámbito de la economía social y una mejor fiscalidad. Eso tendremos también que irlo concretando. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una hoja de ruta, no estamos hablando de un instrumento vinculante. He hecho referencia antes a una recomendación de economía social, primera recomendación en el ámbito de la Unión Europea ad hoc sobre economía social, pero esperemos, esto es un desideratum, que espero que en algún momento se lleve a cabo, que esto pueda acabar finalmente en una directiva. Perdonadme. No, David. Bueno, nuestros estudiantes que nos impulsen. Sí, bueno, la verdad que la primera intervención era para agradecerle sobre todo el énfasis que ha puesto en cuanto a la necesidad de conocer lo que viene siendo las cooperativas. Yo, por ejemplo, vengo desde el ámbito de la psicología, es cierto que no vengo desde el ámbito del derecho, pero cuando hablo con un docente sobre la futura inserción laboral siempre habla de consultas privadas, clínicas privadas, pero nunca, a lo mejor por falta de conocimiento, habla sobre, bueno, existen las empresas cooperativas que no son tradicionales, pero podría ser algo factible. Y además, cuando he hablado, si me disculpa, con FAECTA, porque yo soy de Andalucía, es la Federación Andaluza de Cooperativas, siempre la verdad que hago énfasis en agradecer el aporte de conocimiento que nos dan las instituciones académicas. Y de ahí me gustaría preguntarle dos preguntas. Una es ¿cómo pueden las cooperativas educativas equilibrar su crecimiento y desarrollo sin comprometer el acceso equitativo y la calidad de la educación pública? Y la segunda es ¿qué estrategias pueden utilizar las cooperativas para innovar y mantenerse de manera competitiva en sectores tecnológicamente avanzados? Sí. ¿Quieres que cojamos alguna pregunta? Como quieras, vale, sí, venga, yo creo que... Porque ya vamos un pelín venga, de pues tiempo sí. apretados. Si se me olvida, me lo repites, David, ¿vale? Julián, tengo yo por aquí. Julián, es que no me entendía mi papel. Vale, bueno, yo tengo más bien como reflexiones y perdón de pronto si estoy un poco desorganizado. Igual, me sumo a los agradecimientos. Creo que España tiene una gran oportunidad y voy a explicarlo por qué. Yo soy de Colombia, ¿cierto? Tengo muchos sombreros, o sea, soy abogado mercantilista, trabajo en sociedades cotizadas, experto en sostenibilidad, gobierno corporativo, etcétera. Y digamos, de Latinoamérica se importó en España un tipo societario que se llama sociedades de beneficio e interés común, poco conocido.
No, espera. No, exacto. O sea, sale como la sociedad B, ¿cierto? O las societas B, digamos, pero en Latinoamérica se tropicaliza, como decimos nosotros allá, se tropicaliza, y digamos que se aparta un poco de este concepto de la sociedad B, y España lo importa, ¿cierto? Lo importa y lo importa con un fundamento, digamos, en el cuarto sector, ¿cierto? Digamos que se habla de un cuarto sector, sí, o sea, digamos que eso es mucha literatura, y estos espacios son muy buenos porque permiten, digamos, este debate. Esto va a ser para mí aprendizaje. Claro, entonces, ¿a dónde voy? Esta ley, pues digamos, en España se reconoce este tipo societario a través de la ley CREA y CRECE, ¿cierto? Y no está reglamentada, no está desarrollada, y ha generado mucho debate, digamos, en mis colegas mercantilistas. Y la definición que trae la disposición transitoria, pues dice, son empresas, ¿cierto?, que tienen fines con impactos sociales y ambientales, ¿cierto?, y otras cositas más. Pero digamos que hay un grupo, fue una ley que tuvo aprobación unánime en el arco parlamentario, como dicen acá, digamos, todos los grupos lo aprobaron, tuvo muy buena recepción, y su reglamentación pues ha venido siendo, digamos, discutida a través de las sociedades B, pero ya las sociedades B como certificación, ¿cierto? Digamos, con este grupo de sociedades B como certificación, que en Latinoamérica y en el resto, digamos, de muchos países es minoritario. ¿Por qué es minoritario? ¿Por qué es minoritario? Pues porque de alguna manera, digamos, tiene muchas cosas, pero de alguna manera hay en el del debate un corazón muy importante, que es la responsabilidad de los administradores, ¿cierto? ¿Por qué traigo esta gran oportunidad? Porque creo que desde España este tipo societario se puede impulsar en toda Europa, ¿cierto? Digamos, de una manera diferente a las sociedades B italiana, a las sociedades de emisión francesas, a las sociedades, digamos, o sea, se puede, porque los mercantilistas de alguna manera encuentran en este tipo societario una forma diferente de hacer sociedad. Entonces me encanta mucho, digamos, dos cosas que mencionas. Una, pues porque participé en el informe de precariedad y salud mental, primer informe en España de precariedad y salud mental, colaboré allí, y se decía una recomendación muy importante, se decía: la economía social, digamos, con el comentario que hacías, no puede ser la alternativa, tiene que ser, digamos, tiene que pasarse a ser la principal. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, con la economía, que, bueno, que no va a entrar ahí de pronto, que no es social, pero es, digamos, que o no la economía, voy a hablar más bien de lo que conozco, las sociedades mercantiles tradicionales pues tienen su objeto primario el beneficio, el lucro, ¿cierto? Las sociedades mercantiles, me refiero a las sociedades mercantiles. Cooperativa es una sociedad mercantil. Bueno, entonces hablemos de sociedades capitalistas, anónimas y limitadas, que son las que más están en España. Entonces, las sociedades capitalistas, ¿cierto? De alguna manera su objetivo principal es el lucro, ¿cierto? ¿Qué dice la definición de la OIT de economía social y solidaria? Pues que tiene otros valores, ¿cierto? Que te referías ahora a la igualdad, que me encantó ese comentario. ¿Qué otros valores son? El que estamos discutiendo acá, que es la participación, digamos, de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crear ese marco, digamos, hay que crear ese marco que permita invertir esos valores, ¿cierto? Que permita de alguna manera, digamos, disminuir esas brechas de desigualdad, ¿cierto? Y ese marco para, digamos, disminuir esas brechas de desigualdad, creo que está en la sociedad de beneficio e interés común que tiene España en este momento, que puede reglamentar. ¿Cuál es el reto? Pues sacarlo, digamos, no sé en qué, digamos, ministerio esté discutiendo este tema, pero sacarlo, digamos, de esa lógica de los certificados que se le quiere hacer a estas sociedades, ¿cierto? Sacarlo, digamos, o sea, permitir la transformación. Es que ese es el gran reto de la participación. Cuando hay participación democrática, se transforman las instituciones. Ese es el reto de la participación, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo quería plantear porque creo que tiene una gran oportunidad. Lo pueden exportar, pueden ser pioneros, ¿cierto? Eso sí, ¿qué sucede? Que hay que acompañarlo de medidas. ¿Qué se dice en el cuarto sector? ¿Cierto? Que de alguna manera se viene hablando del cuarto sector. Uno, hay que acompañarlo de medidas fiscales, ¿cierto? O sea, obviamente en el cuarto sector se rasgan las vestiduras y dicen, no, es que la solidaridad tiene que ser, digamos, que nazca del corazón, no puede ser impuesta, digamos, a través de beneficios fiscales, pero yo creo que hay que pelear por los beneficios fiscales. Christian Felber, economista de la economía del bien común, ¿cierto?
¿cierto? Que digamos que tiene un libro muy interesante, pues que la frase es, no, es que hay que invertir los incentivos. ¿Por qué siguen siendo los incentivos para las empresas que sean más productivas y no para aquellas que aporten al bien común? Entonces, beneficios fiscales, beneficios en compra pública, ¿cierto? Que es, digamos, el otro gran, digamos, apalancador. Hay que crear, digamos, en este tipo de sociedades. Entonces, lo quería traer acá porque creo que es una gran oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Prefieres contestar estas No, dos? Nos quedan dos más. No, venga, intento. Yo creo que, entre otras cosas, prácticamente lo que tú has planteado está contestado por ti. Es decir, que, por cierto, en breve vamos a ir a Colombia porque queremos hablar allí de economía social. Vamos a ver, nosotros el tema, lo que estás planteando, yo creo que se escapa un poco del ámbito de la Secretaría de Estado de Economía Social. Es verdad que tenemos ahí otra pata que posiblemente ahí sí que podamos incidir, que es el ámbito de la responsabilidad social de las empresas, certificaciones, etcétera, etcétera. O sea que por esa vía yo creo que sí que podríamos hacer algo. Lo que pasa que es verdad que estamos ahora con una acumulación de trabajo tan brutal que nos estamos intentando focalizar. Ahora estamos en economía social, pero precisamente ayer tuvimos una reunión y vamos a activar el CERSE, el Consejo de la Responsabilidad Social de las Empresas, que viene a ser como el Consejo de Fomento de la Economía Social, pero ahora centrado en la responsabilidad social, y nuestro objetivo a corto o medio plazo es, a partir de la reactivación del CERSE, que a ver si lo tenemos para principios del próximo año, es elaborar la estrategia de la responsabilidad social, además a raíz de la aprobación de la directiva de diligencia debida. Y entonces yo creo que ahí sí que podríamos hacer algún aporte en este sentido, no tanto economía social, sino vía responsabilidad social de las empresas. En cualquier caso, luego me das tus datos y ahí nos podemos aportar alguna cuestión. Me planteabas, bueno, ya si quieres, ¿no? Como me has dicho, David, bueno, creo que estas cooperativas educativas, nosotros hemos visitado realmente una, pero es verdad que el presidente de CEPES, que es el gran presidente de la economía social, él proviene del ámbito educativo. Yo creo que aquí es importante, cuando hablamos de cooperativas de educación y cuando hablamos de educación, es establecer una línea divisoria entre lo que es la educación pública y luego estas formas de educación. O sea que, bueno, yo soy partidaria de una educación pública al 100%, lo cual no excluyo que existan otras formas educativas, ¿no? Por lo tanto, luego ahí sí que podemos analizar qué es lo que aporta este tipo de cooperativas, porque yo tengo gente mi directora de economía social tiene a su hijo en un centro de estas características, porque además su pareja trabaja allí como profesor. Es decir, que estas cooperativas yo creo que aportan una serie de valores que a mí me parecen bastante positivos. Pero yo creo que lo importante es establecer esa línea entre lo que es lo público y lo que es lo privado. O sea, no hay más. Tema de innovación. Lo he señalado al principio. Yo creo que la innovación tiene que estar al servicio de la economía social, como la innovación tiene que estar al servicio de la economía convencional. Es decir, que creo que las posibilidades de innovación en el ámbito de la economía social son las posibilidades de la innovación en el ámbito de la economía convencional. Lo que sí que es cierto, por todo lo que estamos visitando, fijaos, estuvimos hace unos meses en una cooperativa de aceite en Jaén y yo quedé absolutamente alucinada por la innovación tecnológica que habían introducido. Es decir, que las empresas están enormemente, las entidades de la economía social están enormemente comprometidas con la innovación y la están poniendo en funcionamiento. Es verdad que a través del PERTE y luego también tenemos unas ayudas a la economía social a través de convocatorias anuales, pues facilitamos también la innovación, ¿no? Porque es una de las estrategias o es uno de los hitos a cumplir en el marco de la estrategia de la economía social a 23-27. Muy bien. Te toca a ti y después a ¿Cómo Sara. te llamas? ¿Alex? Y Roberto. ¿Tú también quieres? Sí. Perfecto. Vale. Pues Alex, Roberto. ¿Cómo que hay mucho interés entre la gente joven, la economía social? Eso está muy bien. Sí, mi primera pregunta iba orientada a lo que hemos señalado de las universidades
Y básicamente sería profundizar un poquito en el papel de las universidades y centros de formación en el emprendimiento social. ¿Por qué? Porque yo hasta febrero de este año estuve trabajando como becario en la Complutense, en la Facultad de Económicas, en la preincubadora empresarial de la facultad. Entonces, es cierto que se promovía el emprendimiento social, incluso se invitaba a ponentes... Hablas de emprendimiento colectivo de economía social, ¿no? Sí. Pero claro, la preincubadora empresarial, el enfoque que tenía era amplio, no era solo de economía social y estaba abierto a todo. Y en esa línea hicimos un grupo de discusión con los chavales que entraban con los proyectos nuevos y bueno, yo saqué a colación el tema del emprendimiento social para ver un poquito, testear qué era lo que se entendía por emprendimiento social, que se generase una especie de debate y ver cómo hablaban los chavales que son estudiantes de primero, de segundo, de ADE con derecho y esas cosas. Y si bien había gente que sí que integraba esos valores y los consideraba como una especie de horizonte de futuro dentro de la economía, había otros tantos, tal vez casi la mayoría, que lo veían como una especie de lavado de cara y desconfiaban bastante. Entonces, a mí lo que me preocupaba en ese aspecto, más allá de las reflexiones de los chavales, era pues eso, ver qué papel pueden tener las universidades y los centros de formación en hacer esa pedagogía y esa profundización en lo que es la economía social para que luego de la teoría acabe pasando a la práctica y que de alguna forma las facultades de económicas cambien un poco el espíritu, que tal vez está orientado hacia un punto. Y otra preguntita más concreta, que es sobre el Consejo de Fomento de la Economía Social. Me pregunto si está abierto a la participación ciudadana o es una especie de consejo de expertos y de gente que pues es especialista en la materia. Y le añadiría el tema de si hay participación sindical o de los sindicatos en ese consejo. Sí. Y ya os dejo con Roberto que va a conectar. Voy a ser muy breve, ¿vale? Porque, sí. A ver, el tema de la universidad, enlazo con lo que ha dicho Vicente, es verdad que hay iniciativas. O sea, nosotros primero, además, lo estamos promocionando y yo tengo en mi facultad a la gran mujer de la economía social, bueno, porque ha vivido en Canadá y en Canadá la economía social ahí tiene fuerza importante y lo está difundiendo. Creo que con carácter general, y además las propias entidades así lo dicen, falta ese. Y fíjate, dentro del tema de hacer pedagogía y tal, con independencia, Mondragón tiene su universidad dentro del ámbito cooperativo, hay cátedras de economía social. Yo siempre una de las cosas que me vengo planteando y que creo que podrían ser interesantes a la hora de hacer las prácticas externas, curriculares y extracurriculares, que nuestras alumnas y alumnos lo hagan también en entidades de la economía social, porque yo por lo menos lo que yo voy conociendo, la gran mayoría se hacen en bancos, empresas más convencionales y tal, pero es más difícil penetrar en el ámbito de la economía social. Tú hablas de la perspectiva pedagógica, cómo podemos, pues yo creo que el mejor conocimiento que pueden tener nuestras estudiantes y nuestros estudiantes es a través de la práctica y qué es lo que aporta la economía social en ese sentido. Se me ocurre como idea, porque es verdad que como vengo de la universidad, pues pienso a ver cómo se puede hacer esto. Nosotros, por ejemplo, dentro del Ministerio hemos creado para la gente más joven unos manuales formativos, estamos explicando qué es la economía social, etcétera, etcétera. Bueno, pues hacer pedagogía continuamente, explicarlo en las clases, crear cátedras de economía social, que ya hay algunas, y yo, fíjate, siempre he pensado, el tema de las prácticas, ¿no? Yo creo que curri y extracurriculares. Consejo de Fomento, hay participación sindical, hay participación de las distintas entidades de la economía social, hay participación de los distintos ministerios que pueden tener implicación en economía social, hay participación de las comunidades autónomas y hay un grupo de expertos. Creo, Mariluz, creo que esa es la composición del Consejo de Fomento.
Participación sindical seguro, sí, porque hay participación. Creo que el Consejo de Fomento es que viene a ser una especie de participación institucional. Por ley tienen derecho a la participación institucional y creo que están los sindicatos más representativos a nivel estatal, porque nos llegó ayer precisamente una sentencia de la Audiencia Nacional donde Uso había solicitado participación y en virtud de la representatividad sindical ha sido desestimatoria para Uso. Robert. Me estáis examinando esto, ¿eh? Esto es un examen que me estáis haciendo de economía social, a ver si piedad, si me lo sé, ¿eh? Sin piedad. ¿Eh? Ya. Vale, pues mi pregunta va desde la completa ignorancia. Comparto que no todas las facultades de Relaciones Laborales tienen esa asignatura de Economía Social, porque yo cuando acabé la carrera no recuerdo haber tratado... ¿No has dado una asignatura llamada Cooperativas de Trabajo Asociado? No lo recuerdo, hace ya Nosotros 4 años. Y bueno, entonces, mi pregunta va... desde la ignorancia, ¿vale? Pero ¿dónde quedan la RLT, los representantes legales de los trabajadores dentro de las cooperativas, si son, hasta donde sé, socios trabajadores? Es decir, ¿dónde queda esa figura o cómo pueden participar de esta manera dentro de las cooperativas? Vamos a ver, el tema de la representación de los trabajadores en la empresa a través del título segundo del estatuto, ¿no? Comités de empresa, delegados de personal, etcétera, etcétera. Ahí vas a tener representación en aquellas, por ejemplo, cooperativas que emplean trabajadores y trabajadoras que no son socios, ¿eh? Por lo tanto, estos sí que tienen derecho a su comité de empresa, sus delegados de personal y tal. Y luego es verdad que es un tema que hemos debatido. Yo recuerdo que esto lo trabajé hace algunos años. Yo soy partidaria, con algunas limitaciones que tienen en cuanto a representación y tal, de que socios cooperativistas son titulares de libertad sindical, ¿no? O sea que, por lo tanto, sí. Pero si tú me hablas de representación en los centros de trabajo en sentido estricto, esa representación la tienen los trabajadores convencionales, que una cooperativa puede contratar trabajadores asalariados o por cuenta ajena directamente, y esos trabajadores asalariados por cuenta ajena, en función de la plantilla que tenga a su centro de trabajo, podrán designar delegados de personal o comité de empresa. ¿Vale? Y ha habido conflictividad laboral en Mondragón y ha habido conflictividad laboral de ese tipo en Marinaleda. Sí, Marinaleda tenemos ahí el... De los sitios típicos, digamos, emblemáticos, ¿no? En los dos hay... Bueno, Sara, te toca por fin. Pero si es la oportunidad que tienes para hacer... Mi pregunta o comentario estaba muy en línea con... Tenía que haber estudiado mucho más, ¿eh? Estaba muy en línea con lo que ya Vicente y Julián han comentado mucho mejor que yo creo, porque la figura esta de sociedad por beneficios que planteabas, Julián, yo no la conocía, o sea que yo más era una reflexión de decir, bueno, como estamos hablando ahora mismo de participación, ¿no? y de más democracia en la empresa, el tema siempre, en cuanto se mete el tema de las cooperativas y la economía social, siempre me queda como la sensación de que hay dos espacios que caminan un poco cada cual por su lado, ¿no? Y de alguna manera, pues el hecho de que haya una Secretaría de Estado dedicada a la economía social es un poco una marca más de esa especie como de nichos que están separados, y obviamente la economía social pues ha de promoverse y ha de conocerse más y de trabajarse en ese campo. Pero yo me pregunto qué medidas pueden o se están tomando ya o pueden tomarse pues a nivel fiscal, contratación pública u otras, o de más encuentro para que permeen esas prácticas de gobernanza empresarial que caracterizan, y esos valores que caracterizan en teoría, ¿no? al movimiento cooperativo, cómo pueden permear más en la empresa tradicional, en la economía tradicional. Porque es como que se estudia y se trabaja mucho en el movimiento inverso, ¿no? Cómo podemos facilitar que una empresa tradicional en quiebra sea recuperada por los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos facilitar esos pasos, esos trasvases hacia la economía social. Pero la inversa no nos centramos tanto en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo podemos llevar los valores del cooperativismo a la empresa tradicional y hacer que se planteen como valores generales y compartidos en la economía social y no social, o toda social? Bueno, ahí lo dejo.
Muchas gracias. Una provocación contra Vicente. Es que es lo que iba a decir, digo, eso lo tiene que contestar Vicente. No. Vicente contente. Eso Vicente tiene que responder tu pregunta. No, yo creo que Vicente... Responder, no. Yo creo que el tema un poco frontera de la responsabilidad social con el tema de la participación. El tema es que la responsabilidad social es una iniciativa voluntaria de quien posee el capital en la sociedad. Y a veces se dice incorporar una causa, un impacto social que tiene la capacidad de definir el propio, digamos, capitalista, que es el que tiene el derecho de decisión en esa sociedad. Y a veces se dice incluso que una parte de ese interés social puede estar ligado a beneficiar a determinados colectivos. En el caso de los trabajadores, yo siempre he dicho que quien mejor se puede defender sus intereses es el trabajador directamente. Es decir, lo que puede decir la empresa, yo quiero hacer el bien de mis trabajadores, bueno, me parece muy bien, lo harás porque te interesa ganar dinero, porque si los tienes contentos ganarás más. Si hay algún conflicto, escucha a los trabajadores, dales voz, dales capacidad de decisión. Esa es la mejor manera de defender sus intereses, ¿no? Pero en la RSC hay una frontera. En la RSC no se entra a discutir quién elige la función social de la empresa, quién define ese concepto de bien común del que habla la ley Crea y Crece. Ese concepto a mí me parece una barbaridad. Bueno, dicho de esa manera, Estados Unidos, donde tú has estado, pero ¿sabes está por qué? resuelto. Sí, pero ¿cómo lo resuelven? Pero ¿cuál era el beneficio. problema? Es lo que decías tú. El problema es que determinadas empresas, cuando definían alguna cuestión de responsabilidad social, los directivos siempre tenían que demostrar que había un impacto positivo sobre los resultados de las compañías, sobre los precios de las acciones. No ha habido ninguna iniciativa de interés social que se haya defendido diciendo esto es un trade-off, o beneficio al medio ambiente o reduzco los dividendos. Y entonces los directivos podían verse denunciados por no cumplir la función, no servir el interés de la compañía. Si te defines jurídicamente como una B Corporation, automáticamente los estatutos no permiten, sino que obligan a los directivos a tener en cuenta ese impacto social. Y por tanto, en ese momento tú puedes justificar pagar menos dividendos porque has conseguido un impacto positivo sobre la sociedad. Por tanto, te proteges legalmente. Ese para mí es el núcleo de la B Corporation. No hay una cuestión moral ahí, para mí. Es una cuestión táctica, es una cuestión de cómo tú, en un momento determinado, la cuestión es ¿cuántas memorias de responsabilidad social corporativa has leído en el que haya una frase que diga este impacto medioambiental positivo que ha conseguido la compañía les ha costado a los accionistas 5.000 euros? Te dirán, este impacto positivo, este impacto sobre el medio ambiente positivo ha contribuido a la buena reputación de la compañía y ha reducido el riesgo de denuncia o ha permitido que determinado colectivo nos valore más y, por tanto, es una inversión más. Eso es lo que verás en la responsabilidad social, no el coste para el accionista de un beneficio social. Bueno, en cualquier caso, yo creo que el tema, ya terminando, yo creo que hay un elemento ahí que has hecho referencia en relación con la responsabilidad social. En primer lugar, yo creo que responsabilidad social es un término en ocasiones que resulta enormemente difuso, ¿no? O sea que no es muy fácil concretizar qué es en cada marco la responsabilidad social. Yo creo que hay un elemento a tener en cuenta y otro es el de la voluntariedad. O sea, claro, ¿qué sentido y qué extensión tiene la voluntariedad? Yo he trabajado responsabilidad social hace tiempo y tal, y claro, yo el término voluntariedad no lo entiendo como lo entienden
los directivos de las empresas, ¿no? Yo creo que en el momento que hay un compromiso y sobre todo si hay presión sindical, la voluntariedad se torna exigibilidad, o sea, y tiene que haber mecanismos para exigirlos jurídicamente. Otra cosa como lo exigimos en una gran corporación donde judicializamos todo esto, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que la responsabilidad social tiene muchas aristas, tiene elementos muy positivos, pero a mí se me diluye mucho por el propio concepto de responsabilidad social, sobre todo cuando diferencias a la gran corporación de la pequeña empresa, etcétera, etcétera. Pero en relación con lo que tú planteas, ¿cómo trasladamos los valores de la economía social a la empresa convencional? No es como los trasladamos, ¿no? Es qué responsabilidad asume la empresa convencional en relación con determinados valores o principios, ¿no? Así como muy grosso modo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero si alguien quiere hacer una última pregunta... No es necesario. No, además que sepáis que a las 12, ya sabéis que hoy terminamos a las 12, y porque hay una conferencia extraordinaria que hace la universidad en este aula, o sea que a las 12... Venga, pues entonces vamos antes de que... Esta mañana, porque a las 4 hay una mesa redonda, como bien sabéis, ¿vale? Pues muchísimas gracias por... Así que nos vemos a las interés. 4, ¿vale? Gracias.